aún quedan apartamentos en primera línea de playa. Sí, en primera línea de playa. Si usted quiere conocer un poquito de qué estoy hablando, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, señores, esta es la carretera hacia Las Terrenas o Samaná. Las Terrenas, señores, tiene muchas áreas verdes. Entonces es por eso que a la gente le gusta, porque sirve perfectamente para un tema de retiro, vacación. Es muy importante mencionar que en Las Terrenas el mayor público es europeo. Así que, señores, dicho esto, vamos arriba. Bien, ¿dónde se encuentran Las Terrenas? Las Terrenas se encuentran en la península de Samaná, una península que está en el noroeste del país, el cual se caracteriza por sus playas y tiene aproximadamente 112 kilómetros cuadrados. Es un área costera con playas extensas, montañas bajas y una mezcla de selva tropical. Anteriormente, por la carretera hacia el Cibao te tomabas 3 horas y media. A nivel de peaje quizás era mucho menor, pero luego de entrarse a esta nueva carretera, que es la Boulevard Turística del Atlántico, estamos hablando ahora en 2 horas y media, dependiendo del tráfico o el día, valga la redundancia, usted puede acceder a Las Terrenas. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce mayor seguridad. Tú tienes mayormente un trayecto constantemente de recta. Si bien es cierto, tenemos de 3 a 4 peajes, o como se dice en Estados Unidos, toll, entre 35 y 45 dólares sería suficiente para tú poder acceder. Pero las vistas son impresionantes. El trayecto es magnífico. Ahora bien, no puedo pensar yo que usted vea el video del proyecto en primera línea de playa, totalmente amueblado, $193,000, tax free, que tenemos una ley llamada Confotur, que te exonera el 15 años el pago de los impuestos tanto del 1%, también el pago del 3%, que cuando tú compras la propiedad, es un pago único, pero te exonera de estos 2 pagos. Antes de esto, quiero dar algunos datos importantes como el censo nacional que se hizo en el 2022. Las Terrenas tiene cerca de 45,000 habitantes, una población multicultural, especialmente franceses, italianos y norteamericanos, lo que hace que sean una mezcla de cultura dominicana y europea. Tercero, es importante hablar de lo que es la economía y el turismo. La Terrena vive 100% del turismo, sobre todo de la playa, ecoturismo y gastronomía. Hay hoteles boutique, villas de lujo, restaurantes internacionales, una vida nocturna dinámica. También hay actividades acuáticas, pesca, kitesurf, excursiones a lugares cercanos como el Parque Nacional Los Haitises. Es uno de los parques nacionales más importantes de la República Dominicana, ubicado en la bahía de Samaná, en el noroeste del país. Tiene más de 600 kilómetros de bosques húmedos, manglares y cayos, con una biodiversidad muy alta. Es famoso por sus cuevas con arte rupestre taíno y por la gran cantidad de aves endémicas y migratorias. Está dentro de la misma región turística de Samaná y desde Las Terrenas al área del parque hay unos 38 kilómetros. Esto hace que muchas personas vengan por un tema de excursiones y lógicamente esto mueve la economía a nivel de Airbnb o de hoteles. Muchas excursiones salen desde Samaná y alrededores y los tours desde Las Terrenas suelen ser mediodía o día completo, lo que convierte en un atractivo complementario perfecto para huéspedes e inversionistas. Todos los años, para esta época, marzo y abril, las ballenas pasan por todo lo que es la península de Samaná y todas las personas van mucho a Las Terrenas. Personas de otra parte del mundo toman la excursión y se van mar adentro a ver el tema de las ballenas, y esto dinamiza de una manera impresionante. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en mayor ocupación y mejor potencial de retorno para los proyectos bien ubicados en la zona como este, frente a la playa. Parada técnica que todos tenemos que hacer. Seguimos, señores, seguimos. Que tenemos que llegar al proyecto. Vamos arriba. Ok, señores, estamos entrando ya a Las Terrenas. Ya voy camino, ya adentrándome hacia el pueblo. Una de las características que tiene Las Terrenas es que las calles son estrechas. Por eso explicaba que Las Terrenas es como ese Hawái del Caribe. Es un público totalmente distinto. Aquí hay personas que vienen a un tema de rentar a largo plazo. Una de las cosas que tiene también Las Terrenas es que de baja densidad.
Aquí hay muchas cosas ecoturísticas. Lo bueno es que tú no tienes tanta competencia como quizá en otra parte del país. Entonces, señores, si seguimos derecho, vamos como quien quisiera ir a Samaná o el Salto del Limón, que es un lugar muy icónico. Pero aquí a mano izquierda doblamos para ir al pueblo. Ok, vamos a hablar entonces del cuarto punto y vamos a hablar del tema de la infraestructura. Esto es muy importante. En los últimos años se han mejorado las carreteras. Las Terrenas se caracteriza por ser un Hawái del Caribe y se caracteriza por ser un pueblo dinámico. Todas las personas se conocen. La seguridad es impresionante. Entonces, los mismos locales cuidan muy bien el tema de los extranjeros y también ellos se vuelven, como les decía, bastante locales. Hay un aeropuerto internacional cercano que se llama el Catey. Este aeropuerto actualmente, por el último dato que tengo, es que solamente tenía movimiento una vez al año, pero el Ministerio de Turismo se están moviendo arduamente para mover más rutas para esta ubicación. Así que cuando este proyecto esté siendo entregado, es muy probable que ya tengamos esto en funcionamiento. Actualmente, Javier, ¿cómo se hace? Tú llegas a Santo Domingo, que se encuentra a 2 horas y 15 minutos de las Terrenas, y entonces tomas o en un transporte privado o en un transporte público, tú llegas al tema de las Terrenas. Se está expandiendo la oferta de servicios básicos para sostener el crecimiento inmobiliario. Por ejemplo, yo no sabía que en las Terrenas habían puesto el Mercajumbo. Una cadena tan importante de supermercados, ubicarse en una zona como esta, esto te dice que esto es muy importante porque se está desarrollando la diversidad de supermercados, cuando antes solamente habían supermercados pequeños y un supermercado La Sirena. Ahora tener un supermercado de Mercajumbo, esto definitivamente nos da un perfil bastante bueno para el tema de la inversión. ¿Cuál es el clima de las Terrenas? Es tropical, con temperaturas entre 23 a 31 grados Celsius la mayor parte del año. Hay una temporada de lluvias entre mayo y noviembre, pero el clima suele ser agradable y favorece las actividades al aire libre todo año. Hay festivales culturales, música en vivo y mercados locales. Todo cliente que va a invertir en las Terrenas, preste mucha atención, por favor. En los últimos 5 años, haciendo un análisis de mercado muy rápido, entre 2020 y 2023 voy a tomar esta referencia, se apreciaron mucho los inmuebles. Estaban recibiendo un 10% anual de plusvalía. Esto impulsado por un boom turístico y la llegada de nuevos proyectos a las Terrenas. Entendiendo que las Terrenas es un mercado de baja densidad y entrar proyectos importantes con constructoras importantes, lo que ha dinamizado la zona. Terrenos bien ubicados, estamos hablando de 700 metros o menos, en algunos casos se han revalorizado entre un 25 a un 50% en cuestión de 2 a 3 años. Esto significa que toda persona que pueda entrar en proyectos bien ubicados en etapa de preventa, no solo genera ingresos por renta cuando esté listo, sino también que se beneficia de un aumento consistente en el valor de su unidad. Es de tal manera que los expertos indican que la plusvalía ha sido un incremento agresivo. Así que si usted quiere invertir en las Terrenas, es tiempo de que usted tome decisión. Vamos arriba. Señores, la mayoría de personas que usted va a ver aquí, norteamericanos, europeos, usted lo va a ver normalmente andando en motor. No sé cómo le dicen en su país, por favor déjalo aquí en la caja de comentarios. Ellos andan aquí como si fuesen un local igual que usted y que yo, señores. Y se comen su arroz y habichuela igualito. Señores, seguimos. Vale la pena invertir aquí, 100%, señores. Este proyecto es un desarrollador, señores, muy interesante. Es uno de los desarrolladores top aquí en las Terrenas. Sobre todo son muy serios. El nivel de calidad es impresionante. Así que espere el próximo video que estaremos hablando justamente de todo esto. Y vamos a ir también al último proyecto que ellos entregaron, por lo menos la primera fase, para que usted vea el tema de las terminaciones y demás. Señores, estamos llegando a la parte donde están las playas. Mire la playa ahí justamente al frente. Esta calle se llama la 27 de febrero. No le oculté nada para que después no digan que mira que yo no estoy muy claro. Señores, llegamos ya al proyecto. Así que, señores, vea las informaciones del proyecto en el próximo video. Nos vemos en la próxima.